Profesor, buenos días. Vamos a exponer la tarea académica uno, parte 2. Mi grupo está conformado por Franklin Díaz y mi persona. El tema es: Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto, según el Comité de la ONU. La controversia es cómo solucionar esta problemática de la violación de derechos humanos aquí en el Perú. Bien, la protección de los derechos humanos, especialmente en aquellos más vulnerables, es un tema que es aún incuestionable en la sociedad moderna. Sin embargo, en muchas ocasiones la realidad se aleja de esta aspiración fundamental. Como tenemos este ejemplo de esta niña, que es un caso doloroso donde la disonancia entre los ideales proclamados y la práctica real. En Perú, esta niña víctima de violación enfrentó también violación a sus derechos fundamentales al no garantizarle el acceso al aborto y al ser procesada penalmente por autoaborto. Este caso ha sido evaluado por la Comité de la ONU y sus conclusiones plantean cuestiones profundamente controvertidas. Eh, Sé lo que analizaremos en el argumento uno y en el argumento 2. El argumento uno nos dice que la falta de acceso al aborto en caso de violación. El primer punto es que el aborto debería ser legal en situaciones de violación. Esta niña, que fue víctima de violación en Perú, fue forzada a continuar un embarazo producto de un acto de violencia sexual. La negación al acceso al aborto representa también la violación a sus derechos. También al obligar a una niña a llevar a término un embarazo resultado de una violación. Un contraargumento es el derecho a la vida del feto. Mm, las personas que se oponen al acceso al aborto en caso de violación argumentan que el feto no tiene la culpa del- de la forma en la que fue concebido. Y sin embargo, el argumento no considera adecuadamente la situación traumática en la que se encuentra la niña víctima de violación. La imposición de un embarazo forzado sobre ella puede tener graves consecuencias para su salud física y mental, lo que también debería ser considerado como una cuestión de derechos humanos. Bien, pasaré eh, la palabra a mi compañero. Bueno, a mí me toca exponer el argumento 2, la criminalización del autoaborto. El segundo aspecto de este caso que genera controversia es el procesamiento penal de la niña por autoaborto. Después de verse obligada a continuar con un embarazo no deseado, la niña decidió interrumpir el embarazo de manera clandestina, lo que resultó en complicaciones médicas. En lugar de recibir apoyo y atención médica, fue arrestada y procesada penalmente. Esto plantea serias preguntas sobre la justicia y la protección de los derechos de las mujeres y niñas en situaciones similares. Contraargumento 2. La legalidad del aborto en Perú. Los defensores de la legalidad de procesar a la niña por autoaborto argumentan que el aborto es ilegal en Perú, excepto en casos de peligro para la vida de la madre. En este contexto, sostiene que la niña violó la ley al interrumpir su embarazo de manera clandestina. Sin embargo, en este enfoque legalista no tiene en cuenta que las circunstancias excepcionales de este caso.
donde la niña fue víctima de violación y no tuvo acceso a una opción segura y legal para terminar su embarazo. Reafirmación de la tesis. En este caso, queda claro que Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al negarle el acceso al aborto y al procesarla penalmente por autoaborto. Esto es contrario a los principios fundamentales de los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que deberían proteger a los más vulnerables de nuestra ciudad. En resumen, si bien es cierto, el aborto está penado en Perú salvo para prevenir un riesgo que esté atentando contra la vida de la madre, el hacer excepciones y permitir el acceso a un aborto terapéutico para salvaguardar la salud mental de la madre, como es este caso con un embarazo no deseado por violación, tiene consecuencias negativas. Este caso ilustra la necesidad de revisar y reformar las leyes políticas relacionadas con el acceso al aborto en situaciones de violación. Además, destaca la importancia de brindar apoyo y atención médica a las mujeres y niñas que se encuentran en circunstancias similares en lugar de criminalizarla. La justicia y los derechos humanos deben ser el centro de cualquier enfoque legal y político en estos casos. Para abordar esta problemática, Perú y otros países deben considerar las siguientes recomendaciones. 1. Reformar las leyes para permitir el acceso al aborto en casos de violación, garantizando que las mujeres y niñas tengan opciones seguras y legales. 2. Proporcionar atención médica y apoyo psicológico adecuado a las víctimas de violación que quedan embarazadas, asegurando que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. 3. Educar a la sociedad sobre los derechos humanos y las consecuencias traumáticas de la violación sexual, promoviendo la empatía y la comprensión hacia las víctimas. 4. Garantizar que los profesionales de la salud estén capacitados para brindar atención médica segura en casos de aborto y que no se vean obligados a informar a las autoridades en casos de aborto espontáneo o autoaborto. En conclusión, en este ensayo aborda que el caso de Perú violando los derechos de Camila, el caso de la niña víctima de violación en Perú pone de manifiesto la necesidad de una reforma legal y una mayor sensibilización sobre los derechos humanos en relación con el acceso al aborto en casos de violación. La justicia y el respeto de los derechos de las mujeres y niñas deben ser prioritarios en cualquier sociedad que aspire a ser verdaderamente equitativa y compasiva. Bueno, profe, eso sería todo con mi compañera, ese es nuestro trabajo con mi compañera Dayana. Y gracias, profe. Espero que le haya gustado nuestra exposición.